Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en estos webinars que organizamos aquí en Solar Center. Les habla el ingeniero Alejandro. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, Francisco, bienvenidos. Cristian, Daniela, bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a platicar de un tema un poco interesante. Creo que es un tema interesante para todos. Antes de comenzar, me gustaría que vayan escribiendo en los comentarios si quién ha trabajado con los inversores Solís, quién no los ha trabajado. Me gustaría hacer algún pequeño sondeo para también ver si están familiarizados, que yo creo que la mayoría sí, porque son de los inversores más comerciales aquí en México. Y sí me gustaría saber quién se ha trabajado y quién no. Que veo aquí, por ejemplo, Héctor Castro, no has trabajado con ellos, ok, la mayoría sí, ok, José Piedra tampoco. Bien, parece que la mayoría sí ha trabajado con Inversores Solís. Creo que los que ya lo conocen saben que es uno de los inversores low cost o de bajo costo más versátiles y mejores en el mercado. La verdad, los que no han trabajado con inversores Solís, espero que después de este webinar y algunos otros que vamos a estar teniendo, pues se animen a probarlos. La verdad es que son muy buenos, muy intuitivos, muy fáciles de configurar, muy abiertos en los rangos, sobre todo en la red que tenemos aquí en México, SFE. Pues bueno, vamos a dar comienzo con un poquito de información de la empresa, de Jinlong. Solís es una marca o un ramo de Jinlong. Jinlong es una empresa china, es una de las empresas más grandes de fabricación de inversores de red. Entonces, de hecho, el país, China, tiene ciertas acciones en esa empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa sólida, es una empresa que ha tenido una estructuración bastante eficiente en la fabricación de los inversores. Entonces, pues el gobierno ha invertido también en ellos. Aquí podemos ver en la fotografía algunas, eh, pues el tamaño de sus instalaciones. Podemos ver que es una empresa bastante grande. ¿Algún dato curioso o un dato que nos da un poquito de respaldo en la marca es que fueron la primera empresa china en obtener el certificado UL para sus inversores? Sabemos que el certificado UL es un estándar, es una certificación que es requisito en Estados Unidos para poder comercializar productos electrónicos. Entonces, Jinlong fue la primera empresa china en obtener esta certificación. Ok. Del catálogo de los modelos tenemos cuatro familias de inversores. Tenemos los Solís Mini, los Solís single phase o monofásicos 4G, los monofásicos 2G y los trifásicos. Dentro de los Solís Mini, pues tenemos inversores que van desde 700 watts hasta 3600. Nosotros en Solar Center manejamos de 1000, 2000, 2500 y 3600. Una de las ventajas de los Solís Mini es que son demasiado livianos, no pesan más de 5 kilos. Los puede montar una sola persona. El costo también sí es conveniente a comparación de, por ejemplo, instalar microinversores. Y enseguida sigue los monofásicos 220, que en inglés se les llama single phase o monofásico, aunque sabemos que aquí necesitamos dos cables de 110 para que puedan funcionar. Que en realidad el término correcto en México es split phase, fase dividida. Y tenemos también los 2G. Los 2G prácticamente ya van de salida en la fabricación. Chinox está enfocando más en las versiones 4G.
¿Qué tienen de diferencia las versiones 4G respecto a la 2G? Principalmente son más compactos, son un poco más pequeños y las características técnicas que a nosotros nos interesan son un poco similares, tienen los mismos rangos, eficiencia un poquito mayor, pero una de las principales características es una cuestión interna. Las tarjetas en los inversores 2G son tres tarjetas las que componen los inversores y en los 4G solamente una. Entonces es por eso que son más compactos, son más fáciles de reparar en su momento y tienen más protecciones internas, que lo vamos a ver más adelante. También lo que les voy a explicar muy a detalle son los principales parámetros que se nos van a presentar en una instalación de inversores Solís, cuáles son los que normalmente vamos a estar viendo, qué tenemos que hacer en cada uno de ellos y también vamos a ver algunas cuestiones de instalaciones importantes. Bien. Bueno, ya dentro de los trifásicos, pues están los inversores de 10 kilos, 15, 20, 30, 40, 50 y hasta 70 kilos. Estos son para proyectos ya de utility scale o de comercial industrial y normalmente son a 440. Ok. Bien, dentro de algunas cuestiones de instalación, el manual nos dice que tenemos que tener una distancia mínima de 30 centímetros entre inversores. ¿Esto para qué? Para mantener pues el flujo de aire y no cause calentamientos. Los inversores cuentan con su base, la cual sale ya con sus tornillos y sus taquetes. Es una instalación bastante sencilla, una sola persona lo puede hacer. Un punto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el ponchado de los MC4 y la distancia que tiene que tener la parte del cable que vamos a descubrir para conectarse en los MC4. La distancia que tenemos que tener es de 7 milímetros, lo que tenemos que abrir del cable, para que entre en el pin del MC4 y poncharlo. De esta manera nos va a quedar el MC4 al ras del cable y no nos va a quedar cable descubierto. Vamos a ver más adelante por qué es importante este punto. El cable normalmente recomendado es de 4 milímetros, que en calibre AWG es un calibre 12 en cable fotovoltaico. Y bueno, lo que tenemos que descubrir son 7 milímetros y el diámetro interno es de 2.5 a 4 milímetros. Esto ya depende del calibre de cable que utilicemos. El calibre 6 también puede funcionar, pero queda un poquito más apretado dentro del pin del MC4. Normalmente trabajamos con calibre 4 o 12 en AWG. Corriente alterna tenemos un conector estándar que la mayoría de los inversores Solid lo tienen, excepto los trifásicos. Y este conector consta de tres entradas. En el conector nosotros nos vamos a encontrar con eh, la indicación de que aquí conectamos la fase o línea L, aquí el neutro y acá la tierra. ¿Sí? Entonces, no tenemos en México una sola fase a 220, entonces la segunda fase la vamos a conectar en el neutro y la tierra en su respectiva entrada. Es muy importante porque no saben la cantidad de llamados que tenemos muchas veces por esta cuestión, porque bueno, es un poquito engañoso, conectamos la fase, conectamos el neutro, pero la fase es a 110, entonces el inversor no está recibiendo los 220. ¿Por qué pasa esto? Porque en muchos países, la gran mayoría de los países de Europa y China tienen en una sola fase 220 y sí necesitan el neutro, pero en México lo que llamamos split phase o fase dividida es dos fases a 110. ¿Sí? La conexión es bastante sencilla, entra también el cable, hay que pelarlo, me parece que son 5 milímetros
y tiene aquí sus tornillos para apretarlo. La verdad es una conexión plug and play muy sencilla y no va a tener ninguna dificultad. Bien. Los inversores están con 3 LED indicadores que nos dicen cómo está actuando el inversor. Tenemos el LED de power, el de operación y el de alarma. El LED de power pues, nos indica si el inversor está encendido o no. Si está encendido quiere decir que está recibiendo corriente directa. Recordemos que los inversores Solís encienden con corriente directa, corriente de los paneles. Si no está encendido quiere decir que no está recibiendo el voltaje de arranque o que hay algún problema en el cableado de los paneles hacia el inversor. El LED de operación tiene 3 indicadores. Si está encendido, el inversor está funcionando correctamente. Esto es verde fijo. Si está apagado, quiere decir que no está suministrando energía a la red. Y si está parpadeando, en flashing, quiere decir que está iniciando el inversor. Tenemos un tercer LED, que es el LED de alarma. Si está encendido, quiere decir que el inversor está detectando una condición de falla. Y si está apagado, está funcionando correctamente. Todos los inversores tienen esta pantalla con cuatro teclas. Tecla de escape, tecla de subir, de bajar y enter. Si nosotros sabemos manejar un inversor residencial, prácticamente ya sabemos manejar un inversor trifásico de 50 kilos, por ejemplo. Es muy similar su funcionamiento. Aquí tenemos los LEDs, power, operación y alarma, y nuestras 4 teclas de funcionamiento y de operación. Dentro del menú tenemos 2 pantallas principales. Tenemos la pantalla de Power que nos dice lo que está generando y tenemos la pantalla de Status. En Power pues nos aparece la energía que está generando y en Status nos dice si tiene algún tipo de alarma o si está generando. Enseguida, si entramos al menú, tenemos información, Settings, Advanced Info y Advanced Settings. En esta opción es donde normalmente nosotros vamos a hacer las configuraciones que se nos pueden presentar en campo. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si tienen alguna duda, váyanla escribiendo y al final de las diapositivas las vamos a responder. Ok, dentro del menú tenemos, dentro de las pantallas de información nos aparecen constantemente pantallas o visualizaciones de la información que está detectando el inversor. Una de ellas es el voltaje y la corriente de los paneles. Y tenemos BDC1, que es MPPT1 o la entrada 1, BDC2, BGrid, que es el voltaje de la red, y el status. Estas son las 4 pantallas principales que el inversor nos va a estar mostrando constantemente, pues para saber que todo está bien. Podemos ver el voltaje, podemos ver el amperaje y voltaje de la red y el estatus. También nos muestra la frecuencia, la energía total, la energía generada en el mes pasado, en el día de ayer y el número de serie del inversor. Esto lo encontré en el menú de información. Es bastante sencillo. Ok. Cuando pasar a la parte de alarmas, existen alrededor de 8 alarmas que son las que más nos vamos a estar encontrando. Una alarma significa que existe un problema en la instalación o en el inversor. El 90% de las alarmas es una cuestión de instalación. El inversor nos avisa si tenemos algún fallo en los paneles, si tenemos algún fallo en la red y vamos a nosotros saber qué significa cada una de estas y qué podemos hacer. Aquí podemos ver cómo se ve el LED de alarma cuando el inversor está con alguna falla y el de operación se apaga. Alguna de las alarmas principales es no grid
OVGB, 1GB, OVGF, OVDC, Ground Fault, iLeak Fault y AFCI Check Fault. Vamos a ver en las siguientes diapositivas qué significa cada una de ellas, porque estas son las que más comunes son en estos inversores y ustedes van a aprender cómo solucionarlas. Bien, en primer lugar tenemos la alarma de no grid. No grid significa literalmente no red, que quiere decir que no hay voltaje de red en corriente alterna. El manual nos indica que verifiquemos las secciones y el interruptor de la red, comprobar la tensión dentro de la terminal del inversor. ¿Qué sucede cuando un inversor dice no grid? Pues, en pocas palabras, no le está llegando el voltaje. Si tenemos conectados los cables de corriente alterna, hay que verificar que, por ejemplo, me voy a regresar a una diapositiva anterior, que, por ejemplo, no tengamos conectado una fase en la tierra y la otra fase en la fase y la tierra en el neutro. Si conectáramos de esa manera, pues el inversor va a detectar no grid. También hay que revisar que las terminales, los cables estén bien conectados en estas pines. ¿Por qué? Porque muchas veces no está bien conectado y está haciendo mal contacto, entonces el inversor no detecta el voltaje. Esto es muy común y es una de las alarmas o uno de los problemas más fáciles de solucionar. Así se ve el conector por la parte que entra al inversor y una manera de comprobar que sí está bien conectado o que sí estamos recibiendo el voltaje es medir aquí. Si nosotros medimos de un punto a otro punto, tendremos que tener, si venimos de fase a fase, tenemos que tener 220 más menos, y si medimos de un punto a la Tierra, pues nos daría 110. Entonces es muy importante checar el conector cuando nos aparece esta alarma. Es muy raro que el inversor pueda marcar no grid y que todo esté bien. Si ese fuera el caso, ya tendrían que hablarnos a nosotros para revisar el inversor. Nosotros tuvimos una capacitación la semana pasada con Solís directamente y nos estamos capacitando para ser centro oficial de servicio de Solís. Sí, entonces ya estamos implementando el servicio, ya podemos hacer la reparación de un inversor en dado caso o determinar cuál fue el fallo internamente. Entonces, sería muy raro que un inversor que marcara no grid tuviera un problema, pero sí puede pasar. No son los inversores, son inmortales, pero el 90% de los casos se puede solucionar en campo. Ok, tenemos una pregunta, Eduardo. ¿Qué tan recomendable es instalar la potencia máxima que marca la ficha técnica? Tú puedes instalar, Eduardo, hasta un 20% más de la potencia nominal del inversor. Si el inversor es de 5 kilowatts, tú podrías instalar 6 kilowatts. ¿Qué nos sugiere esto? Que nosotros vamos a tener una producción mayor durante el día. No quiere decir que el inversor va a inyectar los 6 kilos o el 20% más de la capacidad que tenga. No quiere decir esto, quiere decir que más temprano va a empezar a funcionar y más tarde va a empezar, se va a apagar el inversor. Se recomienda un 20% de sobredimensionamiento o podemos basarnos a lo que dice la ficha técnica. La ficha técnica nos da una potencia máxima recomendada. En el caso del Solís de 5 kilos nos dice 5800, pero sí podemos tomar el valor de 20% más para poder sobredimensionarlo. Recuerden que los módulos fotovoltaicos no nos dan el 100% de su eficiencia o de su capacidad, porque esta capacidad está medida en condiciones óptimas, en pruebas de laboratorio. Sí se pueden dar las condiciones climatológicas para tener los 330 watts o 340 del panel, pero serían muy raras ocasiones. Es por eso que sobredimensionamos un 20% los inversores. Cristian, ¿cómo instala un Solís a 110? No tiene creo que Solís sí maneja un inversor a 110, sin embargo, no lo tenemos nosotros.
La mayoría de los inversores Solís son a 220. Sí, si tú conectas solamente una fase a 110, no va a encender el inversor. Bueno, va a encender, pero te va a marcar no grid porque no estás completando o no le está llegando los 220 volts. Ok, Juan Vázquez, si ya está conectado a BCD y arrancó el inversor, me tiene que arrojar lectura en la salida BAC. Si tu inversor está conectado, ya arrancó con corriente directa, ya encendió, pero tienes apagado el interruptor de corriente alterna o no está conectado, no nos va a dar lectura de corriente alterna. Recordemos que los inversores de interconexión son inversores que interactúan con la red. Si no tienen red, el inversor nunca nos va a dar salida 220, porque no es un inversor de sistema aislado. Los inversores de interconexión tienen una protección que se llama anti-isla, que es un requisito para poder hacer la interconexión CFE, que nos dice que si el inversor no está recibiendo o no tiene corriente alterna, no tiene por qué arrojar corriente alterna, porque esto sería peligroso para las operaciones de CFE. Entonces, si no está recibiendo el inversor voltaje de AC, no va a funcionar, no va a arrancar. Nosotros, se podría decir que la salida de AC es una salida y es una entrada, porque necesita que lleguen las líneas con alimentación de 220 y para poder inyectar. Entonces, de cierta manera, el inversor también se está alimentando de la corriente del lugar, porque si no la tiene, no nos va a dar salida a 220 por la protección anti-ISA. Ok, Higinio, ¿qué tal? No había visto que estás aquí. Pregunta, ¿el inversor de 6 kilos tiene diferente entrada de CC con diferente nomenclatura? Sí, es correcto, Higinio. Hay un inversor de 6 kilos, que es un modelo que trae 3 MPPTs, donde la entrada o la salida de corriente alterna es distinta a esta. Ese es un modelo especial, pero ya la mayoría de los modelos los están unificando. Sí, si tienes dudas, sabes que puedes hablarnos para resolverlo. Ok, no sé si tengan alguna duda con la alarma no grid. Excelente. Bien, enseguida tenemos otra de las alarmas más comunes, sobre todo con la red que tenemos de CFE, esto pasa muy a menudo, y es la alarma OVGB, que significa Over Grid Voltage o alto voltaje en la red. OVGB aparece cuando el voltaje que estamos recibiendo de corriente alterna supera el límite de voltaje del inversor. Sí, recordemos que la corriente alterna es una curva, entonces cuando tiene picos por sobrevoltaje, el inversor lo va a detectar y se va a bloquear por protección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos dos opciones. La opción ideal es que el voltaje llegue como debe ser al inversor, ¿no? Tiene que llegar en 220 o 230, máximo 240, y que sea estable, pero eso no pasa aquí en México. Tenemos lugares donde la red es bastante, eh, varía mucho, entonces lo que podemos hacer es ajustar nuestro rango de operación del inversor en el voltaje. El inversor nos da la opción de nosotros poder ampliar el rango de voltaje, o otra de las posibles causas es que la resistencia del cable de corriente alterna es demasiado alta y no está llegando el voltaje al inversor o está llegando demasiado alto. Si tenemos un inversor con mucha resistencia, muy grueso, podemos tener esta alarma. Pero lo más común es que pues, el suministrador, en este caso CFE, pues tiene variaciones de voltaje. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se realiza esa configuración. Espero que lo puedan ver. Voy a hacer un poco de zoom.
Ok, todos los inversores Solís y también todos los inversores de cualquier marca tienen un perfil de red. ¿Qué nos quiere decir el perfil de red? Que cuenta con las configuraciones para poder interactuar en una red de cierto país. Existe un perfil de red para Estados Unidos, un perfil de red para Brasil, uno para China, uno para Alemania. Y nosotros, o por default, los inversores que se mueven en los países ya traen ese perfil de red asignado. Pero en Inversores Solís existe un perfil que se llama UserDef o usuario definido, donde nosotros podemos modificar esos rangos, podemos modificar 4 rangos para que se pueda adaptar a la red del lugar. Bien, si tenemos la alarma de alto voltaje o la OVGB, tendríamos que irnos primeramente a el menú de Advanced Settings o configuraciones avanzadas. Para entrar a las configuraciones avanzadas, el inversor nos va a solicitar una clave. La clave para todos los inversores Solís es 0010. ¿Sí? 0010. Con la tecla de arriba abajo cambias de dígito y con la tecla de la de abajo cambias de dígito y con la tecla de arriba subes de dígito. ¿Sí? Y cuando entramos a configuración avanzada, nos van a aparecer dos opciones, Select Standard y Grid On Off. Nosotros podemos apagar el inversor directamente de las opciones. Grid On Off quiere decir red encendido apagado. Entramos a esa opción, apagamos el inversor y nos va a regresar a este mismo menú, a Select Standard. En Select Standard nosotros podemos elegir el estándar de perfil de red que queremos utilizar normalmente y es el único perfil para México, se llama MEX CFE, es el que normalmente utilizamos. Pero si la red del lugar es muy inestable, nosotros podemos buscar, si damos Enter en Select Standard, nos aparece aquí el estándar y podemos buscar esta opción que se llama UserDef o usuario definido. En usuario definido nosotros podemos modificar nuestro punto máximo de voltaje, nuestro punto mínimo de voltaje, nuestro punto máximo de frecuencia y nuestro punto mínimo de frecuencia. Son 4 parámetros los que podemos modificar. Si tenemos la alarma de overvoltage, aquí nos va a aparecer overvoltage, OVB, y podemos configurarlo hasta 290. Depende del modelo del inversor, pero normalmente tiene rangos muy amplios. Estas fotos es del inversor que tenemos instalado en la oficina y yo lo puse como máximo a 290 y como mínimo a 140 para mostrárselos aquí. Entonces, si tenemos una alarma de alto voltaje, pues lo que hacemos es subir el voltaje del rango. Si la red es demasiado inestable o estamos cerca de un transformador y el voltaje supera ya los límites del inversor, ahí sí tendríamos que poner algún regulador de voltaje entre el inversor y el centro de cargas. Pero mientras esté dentro del rango del inversor, podemos ampliarlo y el inversor va a funcionar correctamente. Aquí en esta fotografía lo bajé de 290 a 270. Si le damos Enter aquí, podemos modificarlo con la tecla de arriba abajo para elegir el voltaje que queramos. ¿Sí? Entonces prácticamente así tendríamos que hacer la configuración para quitar la alarma de overvoltage. Bien. Como les comentaba, tenemos 4 parámetros, otros 3, que es el undervoltage, bajo voltaje en la red, y el proceso es exactamente el mismo. Solamente tenemos que buscar en UserDef el UNB, que aquí lo tenemos, que es nuestro undervoltage o nuestro voltaje mínimo. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos marca un bajo voltaje, pues bajamos el rango un poco más. Y lo mismo pasa con la frecuencia. Tenemos una sobrefrecuencia, aquí me equivoqué, es OVGF, es OVGF, Over Grid Frequency, sobre voltaje
sobre frecuencia en la red. ¿Qué tenemos que hacer? Subir el rango de la frecuencia. Undergrid frequency, bajar el rango de la frecuencia. Estos son los 4 alarmas que más se nos van a estar presentando y la configuración es bastante sencilla. Las siguientes alarmas ya son un poquito más de cuestiones de instalación. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Pregunta Abraham, ¿esta alarma también se presenta cuando el problema se tiene en la red, que una fase no esté llegando? ¿Es correcto, Abraham? Si una fase no tiene voltaje o hay algún problema, te va a aparecer no grid. O si una de las fases tiene muy bajo voltaje, nos va a aparecer under voltage, un GB o under grid voltage, que es bajo voltaje en la red. ¿Sí? Entonces, en estas 4 alarmas lo que tenemos que hacer es ampliar el rango del inversor, aunque lo ideal sería que la red llegue como debe ser, ¿no? Que llegue con los parámetros pues limpios. Si no es así, podemos adaptar el inversor a la red. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Esa es muy buena pregunta, Cristian. Cuando uno lo configura y se apaga por alguna cuestión de que se va la luz o algo, ¿se debe volver a configurar? No, ya se queda guardada la configuración que nosotros elegimos. Muchos instaladores lo que hacen al instalar un inversor Solís es ampliar los rangos desde un principio para evitarse una vuelta. Lo que hacen es instalarlo, hacen algunas pruebas, miden voltajes de fases y ven los puntos más altos, los puntos más bajos y amplían el rango de una vez. Esta es una muy buena opción para evitar dar alguna vuelta porque el cliente a lo mejor te dice que el LED de alarma está encendido, entonces ya podrías evitarte esta parte. Pregunta Cristian, cuando hay una falla en la red que que va y viene la luz, ¿es recomendable apagar el inversor? El inversor se protege, Cristian, cuando se va la corriente alterna. Nos va a marcar no grid. Si es muy constante, que esté subiendo, bajando, sí lo podrías apagar por protección, pero aún así el inversor trae protecciones internas. Entonces, el inversor tiene 5 minutos después de que llega a la red, la corriente alterna, para iniciar. Si, si dentro de esos 5 minutos hay altibajos, pues el inversor no va a estar encendiendo. Entonces sí podría ser una opción apagarlo, pero aún así el inversor se protege. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué tan recomendable es trabajarlos a la potencia máxima? En potencia máxima, si hablamos de potencia son los watts, sí, como ya lo había comentado antes, se recomienda solamente sobredimensionar un 20% de su potencia nominal. Eso sería la potencia máxima con la que tú podrías estarlo trabajando. Si te refieres al voltaje máximo en el rango, pues no hay ningún problema. El inversor tiene ciertos parámetros ya establecidos, ciertos límites. Si la red sobrepasa esos límites, el inversor se va a proteger. Si es un corto demasiado fuerte, sí podría dañarse el inversor porque obviamente tiene un límite. José Piedra, ¿cuánto tiempo para detectar una falla para protegerse? Normalmente es inmediato, José. En cuanto se va el voltaje, en cuanto sube, te va a marcar la alarma. Sí, yo daría un tiempo estimado de entre 5 y 10 segundos, pero normalmente es inmediato. Si en una instalación a 110 un inversor Solís se puede utilizar trayendo el neutro desde el centro de cargas. Creo que no entiendo muy bien esta pregunta, Cristian. Si es una instalación a 110, un inversor Solís se puede utilizar trayendo el neutro desde el centro de cargas de nuestro lugar donde estamos instalados. Si la instalación es a 110, no vas a poder poner un inversor a Solís a 220. Necesitas contratar la segunda fase. Es un trámite muy sencillo. Vas con CFE, le pides una segunda línea. Ellos van y te dejan en la mufa el segundo cable. Y a partir de ahí tienes que contratar a un electricista o si tú sabes de electricidad, lo bajas al centro de cargas. Y esa fase es únicamente especial para el inversor. Hay que tener también esto en cuenta porque muchos clientes
creen que al contratar una segunda fase todos sus contactos van a convertirse a 220, pero esto es falso, solamente es exclusivamente para el inversor la segunda fase. ¿Cuánto tarda para restablecerse? Son 5 minutos, Abraham. De hecho, el manual de interconexión de CFE de México es un requisito que el inversor tenga un arranque de 5 minutos para poder enlazarse nuevamente con la red. ¿Hay algún tipo de mantenimiento al inversor? No es un mantenimiento arduo, Cristian. Quizás solamente limpieza, revisar las conexiones visualmente y sería todo. No hay que hacer ningún tipo de cambiar piezas o abrirlo, no hay que hacer nada. Orlando, ¿qué protecciones deben existir alrededor del inversor para cuidarlo, adicional a los que trae de fábrica él mismo? Excelente pregunta, Orlando. Sí recomendamos siempre que tengas una protección entre los paneles y el inversor y entre el inversor y el centro de cargas. ¿Por qué? Porque los paneles nos generan voltaje y corriente, entonces entre el inversor tenemos que tener una protección que se desactive o corte el circuito cuando hay un sobrevoltaje o una sobrecorriente. Normalmente se pueden utilizar fusibles, se pueden utilizar interruptores térmicos y entre el tablero y el inversor también tenemos que tener una protección. Sí, aquí, perdonen mis dibujos un poco feos, pero aquí tenemos que tener también una protección. ¿Sí? Un interruptor de 2 polos a 220 y el amperaje se decide dependiendo del amperaje de salida del inversor. Todas las fichas técnicas te dicen cuál es su amperaje de salida y con base a eso determinas la protección en corriente alterna y con base a tu amperaje en paneles determinas tu protección en corriente directa. Sí, es muy recomendable. Héctor, ¿qué capacidades de inversores de estos en trifásicos? Solís maneja inversores trifásicos desde, especialmente para Asia y Europa, maneja desde 5 a 20 trifásicos, pero son a 440. Los que nosotros podemos utilizar en México son los de 440, pero ya de más grandes capacidades, como 15 kilos, 20 kilos, 30, 40, 50 y de ahí se brinca al de 70, me parece. Sí, son inversores muy robustos para instalaciones ya a gran escala, pero sí los maneja. Instalaciones en intemperie. Todos los inversores Solís cuentan con protección IP65. IP65 nos asegura que el inversor está protegido contra lluvia y contra polvo. ¿Sí? Pueden soportar un manguerazo. Obviamente, si nosotros instalamos un inversor a la intemperie, estamos reduciendo su tiempo de vida. Los inversores tienen tiempo de vida alrededor de 10 años. Sí, entonces si lo ponemos a la intemperie, sí podemos reducir su tiempo de vida. Yo normalmente, cuando me preguntan, doy un tiempo de vida si lo instalan en interior, alrededor de 10 años, y en exterior, alrededor de 5 o 6 años. Recordemos que los inversores son equipos totalmente electrónicos, es electrónica pura, entonces hay calentamiento, tenemos transistores, capacitores, resistencias, y el calor es un enemigo total de la electrónica, entonces sí le afecta en su tiempo de vida. En el funcionamiento probablemente no, pero sí vamos a cortar su tiempo de vida. Sí, entonces sí les recomiendo que traten de instalar siempre en interior. Y esto pasa con cualquier inversor, excepto con los microinversores, porque estos vienen totalmente sellados, pero el inversor central sí les recomiendo que siempre lo instalen en interior. Bien, tenemos más preguntas. Cristian, para una instalación con 3 hilos podemos utilizar un solo inversor usando eso, ¿es cierto? Sí puedes, sí se puede instalar un inversor tomando solamente 2 fases, Cristian. No es lo recomendable porque una instalación trifásica normalmente es una instalación que está balanceada. Todas las fases tienen
un balance igual. Entonces, si nosotros conectamos un inversor a dos líneas, lo que estamos haciendo es cargar más energía a esas dos líneas. Entonces puede haber un poco de calentamiento. Lo que yo normalmente recomiendo, si no hay otra opción, es que en la casa o en el lugar se enciendan todos los aparatos, todos los contactos, todos los focos y pongas tu gancho amperímetro en cada una de las fases. Si tienes, si dispones de tres gancho amperímetros, poner los tres al mismo tiempo y ver cuáles son las fases que tienen menos amperaje. Las dos fases que tengan menos amperaje serían las que tú podrías utilizar para el inversor, porque ahí vas a estar inyectando energía. Sin embargo, no es lo recomendable. Lo que se hace algunas veces es una conexión alternada. Si, por ejemplo, vas a instalar 15 kilowatts, puedes poner tres inversores de 5. Inversor 1 iría a fase 1, fase 2. Inversor 2 a fase 2, fase 3. E inversor 3 a fase 1, fase 3. De esta manera alternas las tres líneas y en las tres estás inyectando la misma cantidad de energía. Francisco, los interruptores deben ser de la capacidad que marca la salida o entrada del inversor o un poco más alto o más bajo. Tienes que considerar un 25% más de la capacidad que te da el inversor. Por ejemplo, el Solís de 5 kilowatts, si no recuerdo mal, nos da un amperaje de salida de 23 amperes. Entonces vas a multiplicar 23 por 1.25, me da 28. No hay interruptores de 28, entonces utilizarías uno de 30. Para los paneles es exactamente igual. Una cadena de paneles normalmente te da 9 amperes, multiplicas por el 25% y te da 11.2. Utilizarías fusibles de 12 amperes. A voltajes a 220, ¿cuáles son las capacidades? Van desde 700 watts, Abraham, hasta 8 kilowatts de los que nosotros tenemos en stock, pero sin embargo Solís maneja hasta 10 kilowatts en 220. Cristian, ¿cómo me doy cuenta de que el inversor ya murió y no tiene arreglo? Muy buena pregunta, Cristian. Fíjate que hasta el momento no hemos todavía detectado algún inversor que ya dejó funcionar totalmente, a no ser que haya tenido alguna falla, pero si el inversor ya tiene, por ejemplo, 8 años y ya nuestra inyección de energía pues no es la ideal o no es igual a un principio, pues ya tendríamos que considerar cambiar el inversor. Sí, quizás sería la eficiencia, porque los componentes electrónicos se van desgastando. Entonces, podríamos darnos cuenta con la inyección de energía. Orlando pregunta, ¿hay reparación de inversores o qué hago si llega a sufrir un daño? Si es un daño provocado, Orlando, no lo cubre la garantía, sin embargo, sí se puede considerar la reparación. Y si es un daño por garantía, también se puede reparar dependiendo del daño o se puede reemplazar el inversor, obviamente pasando por los diferentes procesos de garantía. Francisco López, yo normalmente calculo la capacidad multiplicada por 1.25. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que bueno, es un dato bastante fácil de identificar. OVDC, Over Direct Current, sobrevoltaje en corriente directa. Si nuestro string supera el voltaje de entrada del inversor, nos va a marcar esta alarma. El inversor también se protege por sobrevoltajes en paneles. Entonces lo que tenemos que hacer pues, es reducir el voltaje de nuestra serie de paneles. Aquí es una cuestión totalmente de instalación. Lo único que nos dice el manual es reducir los módulos en serie. ¿Para qué? Para reducir el voltaje. Tenemos alarma muy común, sobre todo en estas fechas de lluvia. La alarma ground fault, falla de tierra o falla a tierra, es muy común en esta época. ¿Por qué? Porque si el inversor nos marca falla de tierra, ground fault, quiere decir que alguno de nuestros polos, ya sea el positivo, ya sea el negativo, está haciendo contacto con la tierra, con la tubería, con la tierra física. Y esto pasa cuando se filtra agua o humedad a las tuberías. Lo primero que nos recomienda el manual, retirar toda entrada de corriente directa, volver a conectar y reiniciar el inversor.
que prácticamente creo que no es una solución muy viable. La 2, identificar cuál string causa la falla y verificar el aislamiento del cableado. Esto es muy importante. Cuando nosotros instalamos, sobre todo en intemperie, que estamos utilizando conduit, tubería conduit, ustedes saben que los conectores tienen un cierto filo en las roscas. Entonces, al momento de cablear, el cable pues tiende a atorarse ahí. Si le jalamos mucho, se abre el cable. Entonces, es muy posible que si hay agua o hay humedad, el cable esté haciendo contacto con la tubería. Entonces, el inversor nos va a mostrar ground fault o falla de tierra. Verificar que la tubería no tenga humedad. Verificar que el conductor de tierra no tenga corriente. También esto suele pasar, que nuestro cable de tierra en corriente alterna está haciendo contacto con alguna de las fases y está detectando el inversor, entonces nos va a marcar ground fault. Meramente es revisar la instalación, medir continuidades. Si ponemos el multímetro en continuidad del positivo a la tubería o del positivo a la tierra y nos da continuidad, quiere decir que hay algún problema, entonces tenemos que revisar esa parte. Esta alarma la van a ver mucho en esta época del año, por las filtraciones de agua, por las instalaciones quizá que no quedaron totalmente libres o totalmente selladas, las conexiones, la tubería, las conexiones MS4, entre otros. Ok, Francisco, ustedes venden refacciones para las reparaciones. Nosotros no las vendemos, Francisco, las refacciones para reparaciones. Sin embargo, si traes un inversor y puede repararse, podemos solicitar a Solís que nos envíe las refacciones. Obviamente dependiendo del problema, si ya está, si es un inversor que se quemó, está muy dañado internamente, quizá no valdría la pena la reparación. Pero si es alguna cuestión de fallo de una tarjeta interna, pues sí se podría reemplazar. Si es por garantía, lo cubre la garantía. Si es un daño provocado, pues sí tendría algún costo. Gelacio, en un proyecto grande pueden apoyar con instalación. Directamente no, Gelacio, pero sí podemos contactarte con algún instalador que tenga experiencia en proyectos grandes. Bien. ¿Tiene alguna duda con la protección de ground fault? Falla de tierra. Como les comento, es muy común verla en esta época del año. Yo creo que en lo que han empezado las lluvias, hemos recibido algunas 10 llamadas, 8 o 10 llamadas de clientes que han tenido este problema. Y pues no es más que nada que revisar las conexiones, revisar la tubería, revisar que no haya contacto entre tubería y fases, porque a futuro pues nos puede generar una falla. Cada MPPT es independiente entre ellos. Si se sombrea la cadena de la MPPT 1, el MPPT2 sentirá el sombreado, son independientes. Son independientes, Cristian. Cada MPPT es un sistema de optimización. Entonces, si a tu MPPT1 le da sombra, no le va a afectar a tu segundo MPPT. Si es un inversor que tiene un solo MPPT que te permite poner dos cadenas, ahí sí. Por ejemplo, el Solís de 3600 tiene dos entradas para dos cadenas, dos strings. Y si a uno le da sombra, sí le afecta al otro porque están en paralelo internamente. Pero por ejemplo, ya los Solís de 5, 6, 8 kilos traen dos MPPTs totalmente independientes y no le afecta lo que pase en uno al otro. Cristian, la tierra física va por dentro de la tubería conduit. Esto depende de la instalación. Cada instalación es diferente. Normalmente, si estás aterrizando la estructura, puedes bajar la tierra por algún otro conducto. Sin embargo, si tu inversor si lo instalas arriba en la azotea, tienes que bajar pues corriente alterna y tienes que bajar el cable de tierra, entonces sí lo llevarías por la tubería conduit. Obviamente cuidando que no haga contacto con las otras fases. Es cuidar el aislamiento del cableado. Francisco, esta tierra física es directa e independiente para el sistema fotovoltaico. Existen varias puestas a tierra, Francisco, es una muy buena pregunta.
Tenemos una tierra para la carcasa del inversor. Voy a poner una diapositiva del inversor. En el disipador que está en la parte de atrás, el inversor tiene un tornillito, todos los inversores, y tiene el símbolo de tierra. Esto es para aterrizar la carcasa a tierra. Y en el conector, como lo veíamos en esta diapositiva, tenemos también la tierra, que esta vendría siendo la tierra eléctrica o la tierra interna. Y en un sistema fotovoltaico, la estructura de los paneles, la estructura que tenemos aquí, también se tiene que aterrizar. Por norma, todas las tierras físicas deben estar unidas entre sí. Entonces, si de aquí bajamos a una varilla de tierra y de nuestro inversor la tierra eléctrica baja a otra varilla y la tierra, la carcasa también, en teoría todas las tierras deben estar interconectadas entre sí. Normalmente no se hace por la cuestión de obra civil, pero todas las tierras tienen que ser equipotenciales, todas tienen que formar un solo circuito. ¿Sí? Entonces es importante que sepan esto. Bien. Bueno, voy a continuar con las diapositivas, que nos quedan algunos 15 minutos, y para terminar la presentación y al final voy a leer todas las preguntas. Ok, entonces, ground fault, falla de tierra. Ya vimos qué es lo que podemos hacer. Y enseguida tenemos otra alarma que también es un poco menos común, pero también puede pasar y es importante saber qué podemos hacer. Es I-leak fault, que significa fuga de corriente. Esto es muy similar al ground fault porque en fuga de corriente quiere decir que nuestras ya sean las fases o ya sean los polos positivo o negativo, también tienen algún tipo de desgarre en el aislante y la energía se está yendo por algún otro punto, ya sea por la tubería. Entonces, normalmente el ground fault es algo relacionado con la Tierra, que la Tierra esté haciendo contacto con la fase o con los polos positivo o negativo, pero en esta es que tenemos una fuga de corriente. ¿Qué tenemos que verificar aquí? Exactamente lo mismo que en la parte anterior. El aislante del cableado, que no haya algún contacto entre las fases y la tierra, o entre las fases y la tubería. Aquí nos da una recomendación un poco técnica, es medir la resistencia del positivo y del negativo a tierra. Para medir la resistencia de una tierra tenemos que utilizar un aparato que se llama Megger. No, normalmente pues los instaladores que van empezando, los instaladores pequeños, pues no tienen este aparato, pero lo que yo les recomiendo hacer es medir del voltaje positivo a la Tierra y te tiene que dar el voltaje de tu string y tiene que ir bajando hasta llegar a cero. Si llega por ejemplo, a 30 o a 60, quiere decir que en tus últimos paneles hay algún problema con el cableado, o sea que el cableado está topando con algún otro metal en la tubería o en la tierra. No es tan común, pero sí suele pasar. Hemos tenido a lo mejor algunos 4 casos de fuga de corriente y simplemente pues es revisar toda la instalación. Bien, tenemos otra alarma que considero que es la más delicada y la más peligrosa, porque si el inversor nos muestra AFCI, check fault, dice que tenemos un interruptor de circuito de falla de arco. Esto nos podría causar un arco eléctrico. ¿Qué quiere decir un arco eléctrico? Quiere decir que en algún punto del trayecto de corriente directa al inversor no hay una conexión bien conectada. Puede ser un MS4, puede ser el cable anclado a los interruptores o a los fusibles que no esté bien apretado, y esto nos va a generar puntos calientes. Si ustedes se han dado cuenta, últimamente ha habido muchas instalaciones donde ha habido incendios de paneles solares y esto sucede porque ocurrió un arco eléctrico. Entonces es importante que revisemos todas las conexiones
de corriente directa en los interruptores o en los fusibles o los MS4 que estén bien conectados entre sí. También suele pasar porque el MS4 no está bien ponchado. Recuerden que para realizar el ponchado del MS4 necesitamos una pinza ponchadora, una pinza especial. Y revisar los interruptores y los fusibles. Porque si el arco lo tenemos ahí, va a generar calor y podría generarnos hasta un incendio. Entonces es importante siempre conectar y asegurarnos de que los MS4 hagan clic, asegurarnos de que los MS4 que nosotros estamos poniendo estén bien ponchados, asegurarnos de que el cable que entra a los interruptores o a los fusibles está bien apretado con sus terminales para evitar este tipo de daños. Aquí pueden ver unas fotos de algunos daños que han pasado por arco eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Si no está bien conectado el MS4 al inversor o no está bien ponchado el MS4 que llega aquí, si hay alguna separación entre el cableado y los pines, va a generar el arco eléctrico. Un arco eléctrico es tal cual como nos lo imaginamos. Tenemos una terminal, tenemos otra terminal. Si no tiene continuidad nuestra corriente alterna y están cerca, aquí va a generar un arco. Entonces este arco genera calor y lo que nos conlleva pues a que los MS4 se derritan o algún incendio que pudiera ocurrir. Entonces es importante que tengan eh, bien en claro esta parte porque podrían evitar pues, un accidente bastante grande. Es uno de los puntos más importantes de una instalación fotovoltaica en corriente directa. La corriente directa es más peligrosa que la corriente alterna y podrá causar hasta un incendio. Ok, la siguiente parte es la del monitoreo. Voy a leer las preguntas antes de pasar al monitoreo, que sería ya lo último que veríamos de la presentación. Ok, si tienen alguna duda de los últimos diapositivas que vimos, adelante. Voy a estar leyendo las que quedaron pendientes. Francisco, ¿es tierra física directa e independiente para el sistema fotovoltaico? Normalmente la estructura del sistema fotovoltaico se pone en una línea independiente, pero por norma tú debes interconectar las varillas que haya en la casa entre sí. Sí, esto es importante porque lo marca la norma. Entonces, yo no he visto, la verdad, muchos instaladores que lo hagan. Y quizá no suceda nada porque pues si es un sistema residencial pequeño, pues no son 8 paneles, 10 paneles, quizá pues, no es tan relevante hacerlo, pero sí está marcada en la norma que todas las tierras o todas las varillas que hayan en un lugar estén conectadas entre sí. Abraham, si cuentan con monitoreo a distancia, lo vamos a ver enseguida. Cristian, ¿el cable tiene que ser desnudo o puede ser con aislamiento? Normalmente se utiliza cable desnudo, Cristian, para que tenga menos resistencia o que guarde menos calor el cableado de tierra. Juan Vázquez, ¿puedo agarrar un cable de la estructura y ya? ¿O tiene que pelar cada cable en cada panel? ¿Puedo agarrar un cable a la estructura y ya? Esto depende, Juan, de la estructura. Hay estructuras que ya te salen con un sistema de conexión de panel a panel internamente en el marco, se llama clip de tierra. Los clips de tierra lo que hacen es que van entre el marco del panel y el riel de la estructura. Con esto logramos que todos los paneles, todo su marco, tenga continuidad con el riel y el riel al final se le pone un sujetador de cable el cual ya se aterriza a una varilla. Si no tienes una estructura que sea así, puedes hacerlo de panel a panel, tienes que hacerlo de panel a panel con cable desnudo. Miguel, ¿cuál debe ser el valor máximo de una buena tierra? Una buena tierra, Miguel, en teoría, tienes que tener menos de un ohms. No tienes que tener resistencia. Si tienes resistencia, no es una buena tierra. Entonces tiene que estar por debajo de un ohm. Así como veíamos en la recomendación, aquí estamos hablando de kiloohmios, que pues es más pequeño.
Bien. ¿Nos vas a llegar la presentación? Sí, les voy a enviar la presentación y algunos manuales y documentos que les puedan servir. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de pasar a la parte de monitoreo. Higinio, ¿por qué los inversores traen diferente entrada de pines de CD de los paneles? Tenemos un estándar, Higinio, que son la conexión tipo MC4. MC4 es de una empresa que se llama Multicontact, son las iniciales MC, Multicontact. Ellos prácticamente inventaron ese tipo de conexiones. Ya algunas otras empresas lo han adoptado. Los paneles tienen su conexión MC4, sin embargo, sí tienen sus ciertas diferencias. Aún así, son compatibles y los puedes conectar. Lo que varía es el tipo de ponchado. En algunos el ponchado es es muy duro, el pin. Tienes que usar una pinza ponchadora. Hay algunos otros MC4, como los que maneja Kako, que traen una palanquita, metes el cable, mmm, jalas la palanquita y queda bien apretado. Pero normalmente todos los Solís es es el mismo estándar que los paneles, pero sí son compatibles. Ok, a una sola cadena. Esto depende, Higinio, si el inversor te permite una sola cadena de cierto número de paneles, se puede hacer. Esto ya dependería de las características del inversor. Ok, vamos a pasar a la parte de monitoreo. Todos los inversores Solís pueden monitorearse por medio de una antena. Esta antena se llama Wi-Fi Stick. Todos los inversores en la parte de abajo traen la conexión y es importante que al momento de conectarlo solamente giremos la rosca que trae la antena, que es esta negra. Si giramos toda la antena podemos trozar los cables internos. Entonces se conecta, tiene tres pines, el inversor, entran los pines y comenzamos a girar la rosca empujando poco a poco la antena. Es muy sencillo. Una vez que ya está conectada, esta antena nos va a dar una red Wi-Fi. Aquí les voy a poner un video y voy a ponerle pausa para explicarles poco a poco. Esta antena nos va a dar una red Wi-Fi. Espero que puedan verlo claro, no le puedo hacer zoom. Pero nos va a dar una red que empieza siempre con AP. AP seguida del número de serie de la antena. Entonces nosotros tenemos que conectarnos a esta red. Aquí tengo el video. Y una vez conectados a esta red, vamos a entrar a esta dirección, que es 10.10.100.254. De igual manera, esto viene en el manual, se los voy a enviar. Entonces, una vez que estamos a esta red, nos conectamos a la red AP, entramos a un explorador y dentro del explorador vamos a ingresar a 10.10.100.254. Ya estando en esta ventana, en esta página, nos va a solicitar que ingresemos un usuario y una contraseña. En ambos casos, el usuario y la contraseña es admin. Admin como administrador. El usuario y contraseña es admin. Y cuando entremos a la plataforma va a pasar en chino, solamente lo cambiamos a inglés en la parte de arriba. Enseguida tenemos que entrar en las pestañas de la izquierda a la opción que dice Wizard. En Wizard le damos Start, seleccionamos Wireless Connection y en esta parte nos van a aparecer las redes
que tenemos disponibles. Normalmente vamos a elegir la red del cliente. Si alguien ha hecho la configuración de un repetidor de señal, es prácticamente lo mismo. Seleccionamos la red, ingresamos la contraseña de la red y solamente damos Next. Bueno, aquí creo que se está trabando un poquito el video. Ponemos la contraseña, damos Next. Ya en las siguientes opciones no hay que hacer nada, solamente dar Next, Next y hasta que nos diga configuración completa. Cuando nos salga la opción de configuración completa, quiere decir que el Wi-Fi stick ya está enlazado con el módem o el internet de la casa. Una vez que ya quedó enlazado, vamos a desconectarnos con el celular de esa red y vamos a, ahorita les voy a compartir pantalla, vamos a ingresar a la plataforma de monitoreo de Solís. Compartir mi pantalla para darles el ejemplo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo mi pantalla? Muy bien. Lo que tenemos que hacer después es entrar a esta plataforma, www.jinlongmonitoring.com, y vamos a dar clic en la opción de registrar ahora, Register Now. En esta parte nos va a pedir un correo electrónico, confirmar el correo electrónico, nos va a pedir el tipo de cuenta, que es usuario final, una contraseña y confirmar la contraseña. Una vez que hacemos esto, ya creamos la cuenta. Ahorita no la voy a crear porque ya tengo una creada. Voy a entrar. Y al entrar nos aparecería esta plataforma, pero sin datos. Esta es la instalación que tenemos aquí en la oficina. Y tendríamos que darle clic en Home. Bueno, aquí ya tengo yo enlazado el Wi-Fi stick, pero nos iríamos a donde dice mi sitio y Add Site o añadir sitio. Y estos son los datos que les va a pedir a ustedes. Si es, si es fotovoltaico, que ya viene por default, nombre del sitio, instalación de Juan Pérez o lo que sea. Podemos subir una imagen de la instalación. Vamos a seleccionar el país, el estado, la ciudad, la calle, código postal, la zona horaria, el tamaño del sistema, si es 5 kilowatts, si es lo que hayamos puesto. Y aquí donde dice Fit in Tariff, quiere decir el costo del kilowatt de su suministrador. No viene la moneda pesos, pero normalmente seleccionamos dólares y ponemos 1. ¿Por qué les recomiendo esto? Para que ustedes tengan una referencia de que por cada kilowatt se va a estar ahí apareciendo que están ahorrando $1. Entonces con esto ya se dan una idea más o menos de en dinero cuánto es lo que pueden estar ahorrando. Ya solamente hacen la conversión a lo que cuesta la energía con CFE. Una descripción y esta parte es la más importante. Tenemos que poner el número de serie de la antena. Aquí ponemos el número de serie, el instalador, aquí el nombre de su empresa o su nombre, y le dan OK. Una vez que ya esté en OK, que ya se añadió, les va a aparecer como a mí. Esta es la instalación que ustedes acaban de añadir. Le damos clic y nos va a mandar a la pantalla principal, donde podemos ver la curva de producción, podemos ver la potencia en tiempo real, cuánto ha generado hoy, cuánto generó en el mes, cuánta es la energía que ha generado desde que se instaló el sistema y la eficiencia que tiene el sistema.
Por ejemplo, esta fue la curva de ayer. Aquí tenemos un kilowatt instalado en este inversor, pero ha estado nublado estos días. Entonces podemos ver aquí los picos de cuando pasan las nubes o cuando, por ejemplo, aquí que llegó a cero, muy probablemente apagué el inversor para hacer alguna prueba. Pero ustedes pueden visualizar día con día cuánto es lo que está produciendo. También en la parte de history podemos ver aquí en esta gráfica el voltaje del circuito 1, voltaje del circuito 2 y la corriente también la podemos observar. Si se fijan, en la mañana no hay corriente, conforme va saliendo el sol empieza a aumentar la corriente y a las 12 del día tenemos ya más o menos 8 amperes, que es lo que está dando más o menos una serie de paneles. Podemos revisar el voltaje de corriente alterna. Aquí tenemos una red un poco estable. Tenemos desde 220 hasta 212, 229 más o menos aquí. Podemos revisar la corriente de red. Son más o menos 4 amperes lo que nos da de salida este inversor, porque no está topado al 100%. Podemos ver la potencia también. La frecuencia, aquí una frecuencia estable de 59-60 Hz. Energía total generada. Y podemos revisar la temperatura también. En este momento el inversor está más o menos como a 35 grados Celsius. Podemos generar reportes en el monitoreo, reportes diarios, semanales, mensuales, por año. Por ejemplo, voy a mostrar un reporte anual. Si se fijan, abril fue el mes que más ha producido este año. 203 kilowatts hora en el mes. Marzo 174, febrero 140, mayo 99, junio 121 y en lo que va del mes hemos generado 76 kilowatts hora. Podemos ver aquí ya más a detalle por mes. Vamos a seleccionar abril y ya nos lo marca por día. Si se fijan, este inversor está generando con 1 kilowatt instalado, está generando más o menos como en promedio como 7 kilowatts al día. Está bastante bien, la verdad. Haciendo cálculos manuales, normalmente el promedio sería 5 o 6. Pero sí hemos tenido aquí buena producción. Entonces aquí ustedes pueden ver toda la información que nos da el monitoreo. Sí les recomiendo que utilicen el monitoreo. ¿Por qué? Porque es una protección para ustedes y es una protección también para el cliente. ¿Por qué? Porque si su sistema, si el cliente comienza a consumir más, que esto es muy típico, o sea, un cliente tiene un sistema fotovoltaico y va a dejar el aire acondicionado más tiempo, va a dejar las luces más tiempo, entonces su consumo va a tender a aumentar. Va a llegar un momento en que les va a hablar muy molesto, les va a decir que vayan a recoger sus paneles. ¿Por qué? Porque ya no le está llegando el recibo como la primera vez. Entonces, si ustedes tienen monitoreo, van a protegerse tanto ustedes con la producción y si el tema no es el consumo, que el cliente ha aumentado su consumo, pues ustedes también tienen un argumento para hacer algún tipo de reclamación con CFE. Entonces, esta es la configuración básica del monitoreo. Sí se ve sí tenemos la aplicación también, solamente que no la pude transmitir, pero igual les mando los links por correo al final de la presentación para que tengan toda la información. Bueno, pues creo que ya se nos acabó un poquito el tiempo. Voy a dar unos 5 minutos solamente para leer las preguntas que hayan quedado pendientes. Bien. Eduardo Montes, ¿se puede unir todos los inversores a un solo Wi-Fi stick o es individual el monitoreo por cada inversor?
Hay un Wi-Fi, se llama Wi-Fi Box, Eduardo, que es para de 1 a 10 inversores. Si es una instalación donde tienes 4 inversores, o 5 o 10, puedes utilizar este Wi-Fi Box. Se conecta de cable a cable y el primer inversor se conecta a esta antena. No lo puse en esta presentación porque el proceso sí es más complejo, pero la configuración ya de internet y de la plataforma es exactamente igual. Lo único diferente es conectar de inversor a inversor con un cable y tu primer inversor está conectado a este Wi-Fi stick también por un cable y el Wi-Fi stick se conecta, el Wi-Fi box, por Ethernet o por Wi-Fi, pero sí, sí se puede. Francisco, sí, también tú puedes hacer la configuración del monitoreo para tu cliente final y puedes solicitar por medio de nosotros una cuenta maestra donde tú puedes estar revisando todas tus instalaciones. Esto es posible. Sí, si ustedes ya tienen varias instalaciones con Solís, me pueden enviar un correo con, lo voy a escribir aquí, un nombre de usuario, una contraseña que ustedes quieran para su cuenta y un correo electrónico. Les recomiendo que el nombre de usuario sea el nombre de su empresa, la contraseña, una contraseña fácil que ustedes puedan recordar y su correo electrónico. Con esto yo puedo solicitar a Solís una cuenta maestra para que ustedes puedan estar visualizando todas sus instalaciones. Es muy útil y normalmente no la tienen en un día o dos. La presentación se las voy a enviar, les voy a enviar también el video de la configuración y les voy a enviar más información, manuales, algunas fichas técnicas. Y los precios, Francisco, sería consultarlo con nuestros asesores de venta. Puedes hablar a la oficina y te van a comunicar con ellos para que te puedan dar precios. Pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco por habernos acompañado. Les deseo que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Y bueno, pues muchísimas gracias. Soy el ingeniero Alejandro. Les mandamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Solar Center. Que tengan un excelente día. Hasta luego.